en materia de derechos humanos en cuanto a la legislación correspondiente. Pero el día de hoy vamos a hablar un poco de cómo se vive la defensa de derechos humanos en Guatemala. ¿Ya? Siempre he expuesto esto a los alumnos y resulta ser que a veces concordamos con algunos pensamientos, con algunas ideas o algunas situaciones ideológicas, si queremos llamarlas de esta manera. Pero resulta ser que también nosotros tenemos que conocer nuestra realidad en Guatemala. ¿Ya? No sé de dónde, no sé ni de dónde están escuchando ustedes las clases y solo no sé si hay alumnos de diferentes lados de Guatemala, pero no sé. Pero, de acá de Sanarate, buenas tardes. De Sanarate, buenas tardes. ¿De qué más otros lugares que me puedan contar? Hay de Jalapa, creo que de Chiquimula también hay. Pero estoy en la capital. De la capital, muy bien. ¿Quién de Chiquimula? Yo, presente. Soy originario de Chiquimula, a la orden. Ah, bueno, excelente. Y es cierto que en Chiquimula está la ceiba que aparece en el de 5 centavos, sí, ¿no? En una comunidad de Ipala, Chiquimula, cerca del límite con el municipio de San José La Arada. Cuando usted va para Ipala, cabal, a mano, yendo de Chiquimula hacia Ipala, a mano derecha, cabal, usted divisa en un terreno la ceiba que aparece en la fichita de A5. Ok, excelente. Miren, se dan cuenta. ¿Esto lo sabe? ¿Alguien más lo sabía o no lo sabía? No lo sabía. Que diga, no Vale, nos damos cuenta. Esta es la realidad de guatemaltecos que somos. Ahora ya aprendimos algo nuevo. Increíble, pero es así. ¿Cómo se llama la comunidad? Me decía el compañero Hugo. Fíjese que no me recuerdo en este momento cuál es el nombre de la aldea, pero San José La Arada. Pero es casi en el límite con el municipio de San José La Arada. Para los que les hay una comunidad ahí. ¿Perdón? Para los que les encanta viajar, tal vez han visitado el lago ese del volcán de Ipala, ¿verdad? Sí, claro. Está también. Pero alguien ha ido quizá por ahí. Sí, yo fui hace como 5 años a la laguna de Ipala. Imagínense, si usted hubiese agarrado recto este camino, hubiese llegado al lugar en donde Hugo nos está comentando, y ese cabal, ahí está la ceiba, y yo tengo la dicha de conocer esa ceiba. Hugo nos puede comentar qué pasó en ese entonces, si tiene conocimiento, si es originario de ahí, qué pasó en ese entonces en el enfrentamiento que se dio en el famoso, en San José La Arada. Bueno, sí, esa es otra parte de la historia del departamento de Chiquimula. Ahí en San José La Arada, un municipio muy pequeñito, pero muy hospitalario, muy cálido. Precisamente se llama así, San José La Arada, porque ahí justamente se libró, así se narra, ¿verdad? Es una tradición oral, por supuesto, que en el gobierno del presidente, vamos a ver, se me va el nombre, Rafael Carrera, el ejército de El Salvador venía con la idea de atacar al de Guatemala. Y entonces en esa área de San José La Arada sembraban muchos cañaverales en esos años seguramente, y entonces el ejército de Guatemala eran muy pocos los integrantes y estaban desprovistos también de armamento. Entonces al presidente, como buen estratega, se le ocurre encenderle fuego o prenderle fuego al cañaveral, y como la caña cuando está encendida traquea. Entonces el ejército salvadoreño, al escuchar que traqueaba todo aquello, pensaron que el ejército de Guatemala era demasiado grande, tenía demasiados integrantes y tenía muy buen armamento, y entonces se retiró el ejército de El Salvador. Y esa es la famosa historia que se cuenta de la batalla de la Arada. Cuando ustedes vienen de San José La Arada a la ciudad de Chiquimula, la cabecera departamental,
hay una carretera antigua que, por cierto, en el invierno que estamos, ha sido muy copioso, se llevó el puente que comunicaba a San José La Arada y a la cabecera departamental de Chiquimula. Y ahora está incomunicada esa vía, pero por ahí justamente se llega al famoso Panteón de la Arada, o a ese lugar donde hay un monumento erigido en honor a ese acontecimiento histórico. Ok, excelente, muchas gracias. Para los que están poniendo atención, jóvenes, nos damos cuenta que historias son las que tenemos en Guatemala, ¿ya? Mira, ya no me recuerdo por qué estamos comentando esto. Bueno, el asunto está en que aquí vemos realmente cuando nosotros venimos y queremos defender derechos humanos. Luego nos está comentando es exactamente parte de la historia de Guatemala, ¿ya? Recordémonos de que dentro del derecho existen diferentes ramas. Derecho privado, derecho público, y dentro de ello encontramos también esta materia del derecho, de los derechos humanos, que si bien tiene un conglomerado de normas jurídicas, un sistema de normas jurídicas, organizaciones internacionales, convenios internacionales y todo esta temática de legislatura, pero también tenemos la historia como tal. Hay personas de Jalapa, y más de alguien me puede comentar, Miriam, creo yo, qué conflictos han surgido también en Jalapa, ¿ya? Y le comentaban, sí, Miriam, adelante. No soy de Jalapa, Lick Dailin sí es de Jalapa. Ok, Dailin, cuénteme, dígame, ¿hay algún conflicto que haya escuchado usted en sus tierras, Dailin? Esos terrenos, los cuales eran el campo de aviación, y sí llegaron a algunos extremos un poco graves, ya que tapaban las calles con llantas de camiones y las quemaban, y personas que querían cruzar, atravesar la calle, pues las amarraban y las golpeaban, y sí, tuvieron aproximadamente unos 7 años tal vez con ese conflicto, y que seguido tapaban las calles y colocaban vallas para impedir el paso de las personas. Pero nunca se llegó a resolver a favor de las personas de Santa María Xalapaña, que ellos nunca presentaron ningún documento, ¿no? Que solo era de palabra. Miren, y que yo tenía conocimiento ahí en Xalapa, los amigos de Santa María Xalapán, ellos tenían unos estatutos de su pueblo, creo yo, que en su momento querían revelar, creo, pero no lo hicieron o algo así. ¿No tenía algún conocimiento usted? Sí, inclusive todavía tienen muchos estatutos. Por ejemplo, hace aproximadamente 4 meses querían colocar un registro nacional de las personas y una subestación, y no admitieron. El COCODE no admitió. Inclusive colocaron un ban rural a duras penas, porque decían, bueno, no sé, tal vez era cuestión de que tienen otros pensamientos, porque ellos creían de que iban a haber más ladrones y todo ello, ¿verdad? Y sí, por ejemplo, ahí, si usted quiere comprar ahí, no le venden ningún terreno, a menos que usted sea de ahí o que se case con alguien de ahí. O antes, aproximadamente unos 10 años, podía comprar ahí si se cambiaba el apellido de los apellidos que tienen ahí. Uh-huh. Todavía. Yo creo que también ahí había un problema antropológico en cuanto a los apellidos, ¿verdad? Que como que habían unos apellidos cruzados o algo por ahí, me recuerdo, no sé. Sí, hay un problema con un apellido que es Sánchez, que son 3 familias diferentes que
no son nada que ver familia y tienen apellido Sánchez y son familias totalmente distintas y tienen el mismo apellido. Por ejemplo, con la familia Escobar se podría decir que ahora son familia López y así se han ido cambiando. Familia Pedrosa, que ahora es familia Sánchez también. Ok, excelente. Gracias, Dailin. Yo creo que Dailin ahí son conocidos como los Chincas, ¿verdad? Sí, lo que es el área de Santa María Xalapán los conocen como Chincas. Ese es Chinca, sí. Muy bien, excelente. Vamos a ver, Miriam, ¿de dónde es usted? Yo soy originaria de Zacapa. Ok, ahí es más extremo el asunto, ¿no? Con respecto a el narcotráfico y todo eso, sí hay, Pues, se han dado bastantes. No hablemos. Bueno, excelente. Miren, estamos, si nos damos cuenta para todos los compañeros que están acá en la clase, bueno, estamos tocando temas puramente académicos, igual, ¿verdad? Porque a veces mencionamos nombres y todo, pero no, es académico nada más. Bueno, ¿qué es lo que íbamos, compañeros? Precisamente Dailin nos comentaba este caso de la parte de Guatemala y también Hugo nos comentaba la parte del oriente, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, ya tenemos dos extremos. Tal vez no es de tomar nota el día de hoy, es de poner atención y reflexionar un poco en materia de derechos humanos. Tenemos dos extremos ya de Guatemala. Tenemos el extremo del oriente, extremo de Jalapa, y no sé si alguien acá es de Costa Sur, por ejemplo. ¿Alguien? ¿Ninguno? Nadie, creo. Bueno, resulta ser de que cuando nosotros vivimos en un ambiente en donde no hay conflicto, en donde todo es pacífico, en donde todo es tranquilidad, pues muchas veces ni nos incumbe una situación que está pasando en la sociedad. Eso es lo que vamos, ¿ya? Pero resulta ser de que a veces nosotros como futuros, como abogados y como futuros abogados, nos va a tener que tocar, quitarnos el saco, el traje e ir a vivir esa violación muchas veces de derechos humanos que existe en Guatemala, ¿ya? Yo se los comento de esta naturaleza porque precisamente hemos estado en su momento acompañando a algunos sectores de la población y en donde cuando uno ya esté en esas situaciones es donde se da cuenta que es necesario conocer el tema de derechos humanos, pero también realizarlo en la práctica, ¿ya? Y eso es lo que vimos. No es eso de, por ejemplo, vengo yo, es que el convenio internacional del trabajo dice que el sueldo mínimo es de tal cantidad, tiene otra definición de salario, entonces ya es un derecho humano, ya no le hacemos caso a lo que dice el Código de Trabajo. No, que hay una jerarquía normativa que es lo que establece la Constitución, y eso es parte de derechos humanos en materia laboral. Pero lo que estábamos hablando ahora es parte de los derechos humanos que se vive a diario, muchas veces en Guatemala, y nosotros sin darnos cuenta. ¿A qué es lo que voy? Muchas veces nosotros decimos otro bloqueo en la ciudad capital. Dios mío, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Y muchas veces decimos, miren, es que es gente acarreada. Cuando uno le pregunta a las personas, dicen, miren, la verdad es que a mí me dieron 100 quetzales por venir a protestar. Acá yo coloco dos extremos. Uno, cuando realmente la gente no sabe, pero hay luchas verdaderas, ¿ya? Y hay luchas que se van dando a diario y que muchas veces, como nosotros no conocemos lo que está pasando, muchas veces lo que hacemos es reclamar que miren que tengo que llegar al trabajo, pero no puedo llegar al trabajo por esos bloqueos y estas manifestaciones que existen.
Recuérdense que el derecho a manifestar es un derecho constitucional y muchas veces se encuentra esa crisis del derecho constitucional porque resulta que nosotros tenemos la libre expresión de pensamiento, la libertad de expresión, pero también existe un derecho al trabajo, entonces existe ese choque muchas veces del derecho constitucional mismo y en donde nosotros, como estudiosos del mismo, tenemos que tener nuestra argumentación y posición al respecto. El día de hoy, lo que íbamos a comentar precisamente, inicié con eso, en el sentido de conocer realmente nuestra realidad como guatemaltecos que somos. Vamos a hablar en este contexto del ambiente que damos, y me iba para allá, hacia Chiquimula, porque precisamente en ese lugar, en San José Ará, hoy en día persiste un conflicto de tierras. Y si uno tiene conocimiento más que yo, porque es originario de ahí, persiste un conflicto de tierras porque existe algo comunitario que nosotros traemos a colación desde el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo como derecho humano que existe de una colectividad. Ahí viene esa materia. Entonces, ¿de qué lado vamos a nosotros litigar? ¿Será que vamos a estar del lado en donde, miren, hombre, es que la gente, ese grupo de gente, saber qué quiere? ¿O será que Dylan va a empezar a recopilar y hacer esos estudios antropológicos y determinar realmente que existe un territorio comunal de los Xincas que quizá en aquel entonces, en todo el proceso de conquista, vino alguien y realmente se los despojó? Recordémonos que el derecho colectivo está sobre el derecho individual. ¿Ya? Entonces, a veces se figura de una manera diferente lo que nos plantean los medios, pero si nosotros vamos a defender derechos humanos, tenemos que leer y estudiar historia. Y es por eso que el derecho no trabaja solo, y porque nosotros somos profesionales del derecho y de las ciencias jurídicas y sociales. Entonces tenemos que acompañarnos de todas las ciencias sociales posibles para llevar un caso a los órganos jurisdiccionales correspondientes. Y para esto son los derechos humanos, porque resulta que el Estado no nos resuelve. Entonces, ¿cómo ponemos nosotros esas denuncias ante una Corte Interamericana de Derechos Humanos? Tenemos que llevarlos hasta esos extremos para que nos escuchen como tal. Bueno, veamos este caso entonces, en donde voy a pedirle a algún voluntario que nos lea el primer párrafo. Vamos a ver quién está acá conmigo en la clase, que nos lea el primer párrafo. Y no vamos a empezar a mencionar nombres. ¿Lo leo yo, Lick? Por favor, miren. Adelante. El río Madre Vieja, ahí, ¿verdad? ¿Dónde empieza? Ajá. Sí. Uno de los 18 ríos en la vertiente del Pacífico. Es un afluente que nace en las montañas de Quiché y desemboca en la costa de Escuintla. Utzche ha estado acompañando los procesos de reivindicación de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las comunidades de Nueva Concepción, Escuintla, debido a las denuncias de los vecinos y los consejos comunitarios de desarrollo con respecto a violaciones de sus derechos humanos derivados de la falta de agua, la contaminación ambiental y la presencia de riesgos a la integridad de los defensores y defensoras de derechos humanos y las organizaciones que denuncian estos vejámenes. Se acompaña a comunidades denominadas las trochas, las cuales se dedican a la agricultura. En este caso se enfoca en la violación de los derechos humanos al agua, a un ambiente sano y a la salud y a la alimentación. Muchas gracias, Pablo. Detengámonos en este párrafo y ya tenemos el contexto que lo que pasa en esta parte de Guatemala. Imaginémonos, ya mencionamos allá en esta parte de Chiquimula y Hugo, y más o menos le hice recorrido que existe un conflicto ahí. En el lado de Jalapa ya sabemos que también existe un conflicto ahí también de territorio y quizá de derechos humanos. Ahora ya nos estamos trasladando al otro lado, Guatemala del sur.
no nos damos cuenta que también existe este tipo de conflictos. ¿Ya? No vamos a hablar acá porque quizá acá de qué lado estamos, pero es un asunto académico. Nos damos cuenta que de qué forma se violentan esos derechos humanos. Resulta que el agua es un derecho humano, el medio ambiente es un derecho humano. Y vemos acá en pantalla esta situación que establece que el río Madre Vieja es uno de los 8 ríos de la vertiente del Pacífico que se encuentra en constante violación de derechos, pues porque en su momento hay algún desvío de un río, hay contaminación de la misma, hay producción, hay agroindustria, en donde, si bien es cierto, existen estudios medioambientales o socioambientales, pero cuando usted esté ahí, se da cuenta cuando procede o no procede. ¿Ya? Veamos acá entonces, ya vimos esta parte, y en la segunda parte establece acá en pantalla, las violaciones a estos derechos se derivan de la operación de que se dedican a expandir. Y vemos nosotros acá, los que están conmigo en pantalla, lo que queremos mostrar. Establece acá, se repiten y son exacerbadas debido a que las instituciones estatales encargadas de velar para investigar las denuncias y regular el uso y abusos de los recursos naturales omiten acciones, no actúan de oficio o engavetan las denuncias o señalamientos. ¿Por qué les estoy diciendo acá? Yo quiero que la clase del día de hoy tomémoslo como un paréntesis, ¿verdad? Y tengámoslo, mire, esto aprendí hoy, porque es puramente práctica y conocimiento que les estoy compartiendo, porque resulta que también todos tenemos nuestro criterio y alguien me puede decir, mire, que eso no es cierto. ¿Ya? Es válido, todos los criterios son válidos. A lo que resulta es que cuando nosotros estábamos en esos lugares, literalmente, como leen ustedes ese párrafo, así es, denuncias engavetadas. ¿Ya? ¿Qué pasa con este sistema de justicia? Entonces, si nosotros somos defensores de derechos humanos y queremos llegar a poner una denuncia hasta la corte, tenemos que pasar todo este derecho interno, pero tenemos que vivir lo que está sucediendo. Entonces nos damos cuenta realmente que, miren, ¿cómo hago para que proceda una denuncia? Dios mío, ni esa denuncia no procede, ¿cómo voy a ir arriba hasta una corte interamericana? Pero hay que hacerlo. Eso es estar al frente de un grupo o de una persona que está sufriendo de violación de derechos humanos. Y sigamos acá con la lectura después del primer punto y seguido. Establece para los representantes de estas comunidades, las entidades del Estado actúan en contubernio con estas empresas, desviar y desvirtuar los procesos de diálogo al punto de convertirlos en medidas dilatorias para evitar acciones de hecho o legales en contra de las violaciones de derechos que sufren estas comunidades. Ya. Miren ustedes, el asunto viene lo siguiente, que cuando estamos trabajando en esta materia y en esta rama, resulta que lo primero que viene son denuncias a nuestros amigos, los líderes comunitarios. Y ahí es donde ya vamos nosotros como abogados, porque tenemos que saber de todo. Porque resulta que, miren, que yo estoy llevando un caso de defensa de derechos humanos y resulta que viene un compañero y denunciado de una vez enchachado y vamos a primera declaración, Dios mío, en materia penal. Entonces tenemos que tener conocimiento de todo y de lo que se vive como tal en el sector correspondiente. Estamos hablando acá ya de parte del sur de Guatemala. Entonces, eso es lo que sufren. ¿Por qué? Porque lo hemos vivido, tal y como se lo estamos mencionando. No solo de hombres, de mujeres, de lideresas, como tal, que han sufrido este tipo de vejámenes y al extremo de que cuando ustedes, nadie me dejará mentir, y cuando le mencionen uno juzgado, uno se asusta. Dios mío, ¿qué voy a parar yo a hacer en el juzgado? Entonces, hemos tenido casos en donde lideresas han sufrido algún tipo de derrame porque los han citado a los juzgados.
Entonces, ¿cómo armamos nosotros un expediente para decir de que aparte de existir una denuncia falsa, también están violentando el derecho a la vida de la persona porque es mentira? ¿Y cómo llevo a este caso yo para resarcir este daño? Eso es lo que se pretende en tema de derechos humanos. Veamos acá los hechos. Solo permítanme un momento acá. Vamos a ver. Bray, si me puede leer lo que tenemos en pantalla ahorita, en estos momentos. Está bien, licenciado. Gracias. Los hechos, ¿verdad? Ajá. Desde hace más de 25 años, las comunidades ubicadas en la cuenca baja del río Madre Vieja han sufrido escasez de agua debido a la desviación de ríos por parte de las empresas de monocultivo antes mencionadas. Estas empresas construyen diques que desvían parte del cauce del río Madre Vieja. Desde hace décadas han edificado complejos sistemas hidráulicos para aprovechar el agua y llevarla hasta sus extensas plantaciones. ¿Hasta ahí o sigo? Siga el presidente párrafo. ¿Quiénes se benefician de la falta de gestión del recurso hídrico? Solo en una porción de la cuenca baja del río Madre Vieja, las mediciones realizadas durante las mesas técnicas de diálogo del 2016 mostraron que el caudal bajaba de 11, ¿qué dice ahí? M3 segundos. Eso, a la altura de Cocales a 2 M3 segundos en la trocha 14, cerca de la desembocadura. Las estimaciones señalan que grandes fincas y empresas agroindustriales estarían aprovechando diariamente sin regulación alguna, unos 7.500 M3 de agua del río. Ha sido tanto el abuso que dura la época seca o época de verano, de noviembre a mayo. El río ni siquiera llegaba al mar desde hacía 25 años. Sí, además del acaparamiento del agua. ¿Sí o ahí? ¿Ahí está bien? Ahí dejémoslo, gracias. Vale. Bueno, si nos damos cuenta, toda estructura para una denuncia, para una demanda, obviamente lleva una narración de los hechos. Ya. Una narración de los hechos en cuanto, yo no sé si ya llevan derecho penal, pero se cumple con estos requisitos de tiempo, modo y lugar para poder explicar lo que está sucediendo. En estos casos, lo que tenemos acá en pantalla, vemos bien de que existen datos estadísticos, ¿ya? Y yo me recuerdo que cuando nosotros veíamos este caso, teníamos medidores en donde las personas iban y medían, decían hasta qué extremo había subido o había bajado. Pues porque realmente había este desvío y lo utilizaban para otros lados. Entonces, ya sabemos, necesitamos de otras ciencias para acompañar nuestros procesos de defensa de derechos. Establece acá, además del acaparamiento del agua, esto que mencionamos acá es una organización, ya es una organización que apoyaba a estas comunidades. Con el apoyo de una organización internacional pudo constatar que en la cuenca del río Madre Vieja existe contaminación ambiental, ocasionadas por las actividades de la agroindustria. Debido a dicha contaminación, el agua es inasequible e inaceptable para el consumo humano o para uso en los cultivos debido a los altos grados de sedimentos, salinización y agrotóxicos que contiene. De estos informes es que se pueden presentar denuncias. Ya en Guatemala, en derecho interno,
y derecho externo en materia de derechos humanos. ¿Ya? Recuerdo que en ese momento venían estudiantes de universidades de otros países para poder hacer los estudios. Y miren ustedes, eso es lo que tenemos y que a veces da pena como guatemalteco, porque tienen que venir personas extranjeras para hacer estudios y en dónde estamos nosotros, qué capacidad tenemos. No nos gusta la defensa de derechos humanos. Ya. No, bueno, de que si me pagan, sí, bueno, es lo primero. Es cierto, todo tiene un costo, tiene una actividad profesional que tenemos que realizar, pero a veces tenemos que dar un poquito más de lo que nos están pidiendo, porque resulta ser que es para la defensa de derechos. Si vemos estas últimas dos líneas que nos estábamos leyendo, establece que existe este tipo de contaminantes hacia el agua. Pero el agua es un derecho humano. Entonces ya vemos de que existe una violación de un derecho humano como tal. Sigamos acá y vamos a ir haciendo otros comentarios. Ambas acciones, dice, empresariales del abuso de agua y la contaminación del ambiente, incluyendo suelos, agua y manglares, derivan en violaciones a derechos humanos al agua y a una alimentación sana, porque las comunidades ya no cuentan con suficiente agua para el consumo y los cultivos. Bien, ¿saben cómo nos dábamos cuenta nosotros de esto? Porque resulta que en las comunidades lo que las personas tienen son pozos artesanales. Y más de algunos de los que estamos acá tiene eso en su hogar. Increíble. Pero los pozos artesanales se secaban. Entonces era otro de los efectos que causaban este tipo de actividades. Entonces también teníamos otros datos en donde podríamos levantar actas y todo lo correspondiente. Adelante, Neftali. Buenas tardes. Sí, en este caso llama mucho la atención que los estudios científicos que ahí se hicieron son contundentes, porque por lógica, todos los ríos en la medida que avanzan en su caudal, lo que van haciendo es creciendo. Nacen con poca agua y luego se van llenando de más afluentes, y ya cuando desembocan en el mar estamos hablando de un río mucho más caudaloso, mientras que acá a simple vista surge todo lo contrario. Entonces ahí se comprueba que el agua está siendo desviada. Y ahí en lo que leíamos está que en Cocales tenía una medida de X cantidad de metros cúbicos por segundo. Y ya en las trochas que estamos hablando, si el cálculo no me falla, de unos 30 kilómetros más o menos, de ahí del cruce de Cocales a las trochas. Y ahí pues iba 1000 metros cúbicos menos por segundo el río, ¿verdad? Entonces, como les decía, lo lógico es que 30 kilómetros abajo el río vaya mucho más grande. En cambio aquí está sucediendo lo contrario, con lo cual se demuestra de que el agua está siendo aprovechada para otros cultivos y están dejando sin agua a todas las comunidades de la parte baja o de la parte cercana al mar que cruza ese río. Y ahí principalmente lo que se da en ese sector es el cultivo de caña. Ese es el principal cultivo, de hecho, de Cocales para las trochas. Lo que vamos a encontrar es cultivo de caña. Hay un poco de palma africana, pero ya está para el lado del Tiquizate. Y también hay un poco de plátano, pero es en menos cantidad. Entonces, con estos datos, con estos estudios que se hacen, tal y como usted lo decía, ahí se comprueba que el agua está siendo aprovechada por otras empresas y están dejando sin agua a las comunidades y por ende violando sus derechos humanos. Así es. ¿De dónde es Carlos? En Guastatoya. Ok. Si nos damos cuenta, Carlos ahí hizo una interpretación bastante amplia de lo que estábamos leyendo acá. Entonces, a lo que mencionábamos, y Carlos tiene bien, estoy seguro si hizo sus comentarios porque más o menos ha conocido sus sectores, y esto es la realidad guatemalteca, señores. ¿Ya? Yo no soy sincero, a mí me gusta más el derecho corporativo, el derecho empresarial, y lo ejerzo como tal, pero me toca a veces ver estos temas porque uno dice, sí quiero defender este derecho humano. Ya, obviamente uno no va solo, va acompañado de un grupo de abogados para poder realizar los estudios correspondientes y llevar el litigio correspondiente.
Bueno, sigamos leyendo acá y vamos a ver qué es lo que ha sucedido en estos tiempos. Dice, ambas acciones empresariales de abuso de agua, contaminación del ambiente, incluyendo suelos, agua y manglares, derivan de la violación de derechos humanos al agua y a la alimentación sana para las comunidades. Entonces, vean ustedes que, tal como se me da Carlos, es violación del derecho al agua. Pero miren, esto trae aparejado más derechos que están contenidos en la parte dogmática de nuestra Constitución, ¿va? Entonces, precisamente, es un poco complicado. Veamos acá, ya hablábamos de los pozos artesanales, ¿verdad? Veamos acá, punto, después del segundo punto y seguido, dice el uso de los agrotóxicos como fertilizantes, madurantes y pesticidas que incluso se administran por vía aérea. Y eso es cierto, ¿verdad, Neftalí? Nos hemos dado cuenta, hay por vía aérea. Contaminan fuentes de agua en el cultivo de los pequeños agricultores. De esa cuenta también se ven afectados los derechos a un medio ambiente sano y a la salud, entre otros. Se reportan numerosas enfermedades de la piel y gastrointestinales, las cuales constituyen afecciones concretas al derecho a la salud y de las familias de estas comunidades. Déjenme decirles que más de alguno de los líderes hasta ya han fallecido y viene una lucha de años, ¿ya? Una lucha de años. Estos son defensa de derechos humanos como tal. Ya, es una parte, ya hablamos de que los derechos humanos es un tema amplio. Esto es una parte, pero nos damos cuenta acá que realmente existen violaciones. Y muchos dicen, mire, fíjese que sí es que estamos bien. Sí, miren, una vez hay un diálogo pacífico entre comunidades y estas personas que realizan, pero en principio debe de cuidarse el medio ambiente. Aunado a esto, quiero comentarles de que en su momento el MAR, Ministerio de Agricultura y Ministerio de Agricultura, de Energía y Minas, yo creo que sí, ya se me olvidó, emitió un reglamento de control de aguas, inventario de aguas le llaman ellos. ¿Qué es lo que hacían esto? Calcular el uso del agua que se le podría dar a ciertas personas. Pero sabemos bien, y ustedes saben, de que la ley de aguas no existe en Guatemala. ¿Y por qué no existe? Ya todos lo sabemos bien, porque lamentablemente hay algunos intereses ahí que no queremos regular el agua como tal. Entonces, derivado a ello, en su momento estos ministerios han emitido algunos reglamentos y obviamente se han declarado de manera inconstitucional en virtud de que ellos no son quienes para regular esto, más que el Congreso de la República, que tiene que emitir una ley, ¿verdad? Por eso que no está regulado esto en el agua. Viene acá, en lo que vemos en pantalla, ya una parte de defensa de derechos. A ver, Damaris, ¿nos puede leer lo que tenemos en pantalla? Sí, licenciado. Defensa de derechos, ¿verdad? Desde el año 2000 se ha expuesto el caso al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, MAGA, y se han presentado denuncias ante la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente del Ministerio Público y el Procurador de Derechos Humanos, sin haber logrado impacto alguno. Los diálogos se han dado en las mesas técnicas convocadas por la Gobernación Departamental de Escuintla en 2016 y 2017. Han sido mecanismos dilatorios para evitar el ejercicio de defensa de los derechos de las comunidades y neutralizar medios de hecho, como la liberación de los ríos. En las mesas no se logró acuerdos que impidiesen ni la repetición de la problemática ni la violación de derechos. ¿Continúo? Ahí estamos bien, gracias. Si nos damos cuenta, jóvenes, ha existido un proceso de defensa, ¿ya? Pero es que es esa constancia que debe tenerse y estar acompañando a los que han sido vulnerados como tal.
Ya, nos damos cuenta, hasta estos números de expediente, miren ustedes, yo no sé si en alguna parte del internet van a conseguir esa información, no creo, esa información es que nosotros hemos realizado los informes correspondientes. Pero nos damos cuenta que hasta acá, hasta tenemos estos números de expedientes que son reales que miren, no han progresado, ¿ya? No han progresado. ¿Qué existe detrás de todo ello? Pues, cada quien tendrá su comentario. Entonces, lo que se ha buscado realmente es que la comunidad haga la liberación de esos ríos. Pero resulta que cuando la comunidad viene y el líder viene, ahí sí vienen las denuncias y proceden rápidamente. Lamentablemente, eso es lo que se ve. Ya. Entonces, a lo que voy es de que primero nosotros como personas debemos de leer y estar informados de lo que sucede en nuestro ambiente para que nosotros podamos emitir una opinión como tal. Veamos acá, establece UCHE y Aprobasan, que son organizaciones, y otras organizaciones que llevaron a cabo una marcha por el agua. ¿Se dan cuenta? Ahí viene lo que nosotros como guatemaltecos tenemos este comentario. Mire, otra vez otra marcha. Otra vez nos cerraron el camino. Otra vez. Entonces seguro que hasta ahorita que usted está escuchando eso puede decir, mejor ya no digo nada porque dice que quizá existe una razón como tal de lo que está pasando. ¿Ya? Recordémonos que son medios de presión que utilizamos para que nos escuchen. Establece acá una marcha por el agua para informar a la sociedad del problema, a buscar apoyo social para detener la contaminación del agua y el secuestro. Miren, ¿y qué terminología se le utiliza en esta manera? Secuestro de los ríos por parte de empresas e individuos. El movimiento social de concienciación sobre el uso del agua, que abrió debate sobre una ley de aguas de la que aún se carece, empezó en febrero de 2016, cuando las comunidades de este sector de Guatemala, cansados de la falta de resultados de sus denuncias y diálogos, decidieron tomar medidas de hecho. Esto es lo que pasa. Tomar medidas de hecho siempre va a tener una consecuencia, pero es a la consecuencia a la que tanto comunidad o grupo, tanto líderes como abogados, tenemos que estar preparados para lo que pueda venir. La fuerza social de las trochas se concentró en destruir diques en el lecho del río que desviaban su caudal, lo que localmente se llama liberar los ríos que habían sido secuestrados por los finqueros y empresas durante décadas. Así, a inicios del 2016, el río Madre Vieja, veamos acá, fue liberado por los vecinos de Nueva Cosetián después de más de una década de protestas y denuncias. Finalmente, luego de 25 años, aunque con muy poco caudal, el río Madre Vieja llegó al mar en época seca. ¿Quiénes lo lograron? La comunidad. Entonces, pero esto no puedo decir ahorita, mire, liquidez, no sé si ya se terminó todo, no. Los desvíos siguen. Todo lo que comentó Neftalí sigue, esto sigue activo, ¿ya? Entonces se sigue también la lucha de la defensa, pues porque muchos, es por eso, a lo que voy a hacer que muchos dicen, mire, llegar a defender un derecho humano en una audiencia temática en la Corte Interamericana como abogado, muchos dicen que es para las grandes ligas. Yo puedo decirle que quizás sí, porque si yo llegué hasta allá y voy a colocar una denuncia hasta allá, es porque he vivido toda esta parte de defensa en la práctica para llegar allá. Y miren ustedes, qué bonito es, qué hermoso es. Yo no les puedo decir, miren, yo he llegado a litigar allá, no es mentira. Pero qué bonito y qué hermoso es ganar un caso cuando se defiende un derecho humano, no solo de una persona, sino de una colectividad. Eso sí se los puedo contar y se los puedo manifestar. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, ganar una inconstitucionalidad, jóvenes, a un ministerio de Estado, es
qué gran satisfacción para nosotros los abogados, porque resulta que declaramos inconstitucional algo que está beneficiando a una gran parte, un sector de la población, no solo a una persona. Y nosotros a veces, como vivimos bien, ni siquiera nos damos cuenta de los procesos legales que suceden. Entonces, por ahí empezamos para llegar a una Corte Interamericana como tal. Veamos acá para ir terminando nuestro material. Voy a molestar a Keila, vamos a ver si nos puede leer lo que tenemos aquí en pantalla. Buenas tardes, licenciado. Sí, donde dice respondiendo al clamor, ¿no? Sí, dice respondiendo al clamor de atender la situación, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, MARN, emitió un reglamento de normas e inventario para supuestamente regular el uso del agua. Sin embargo, resultó evidente que la iniciativa fue un maquillaje y un mecanismo de legitimación de los usos y aprovechamientos avances en los diálogos. En agosto de 2017, las comunidades de Nueva Concepción, junto a otras de la costa sur, decidieron retirarse de las mesas técnicas de diálogos. A partir de ese momento, si quieres, Ibolic. A partir de ese momento, cobraron forma de análisis legales y judiciales para defender los derechos de las comunidades en la cuenca bajo el río Madre Vieja. Con acompañamiento del UTSCHE, las organizaciones locales priorizaron 2 acciones de inconstitucionalidad ante la Corte de Constitucionalidad, CC, demandando lo siguiente. Por favor. Número 1. Que sea expulsado del ordenamiento jurídico nacional el Acuerdo Ministerial 335-2016 del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, MARC, que contiene el reglamento de normas e inventario. Número 2. Que sean enmendadas las partes del Acuerdo Gubernativo 50-2015, mediante el cual se creó la Dirección de la Cuenca y Programa Estratégicos de MARC, que contienen vicios de inconstitucionalidad del... Ahí estamos, gracias, creo que ahí se nos fue. Muchas gracias. Miren, yo les puedo contar esto porque yo fui uno de los abogados que planteamos esas inconstitucionalidades y obviamente sí ganamos el caso. Entonces, esas son las satisfacciones que uno les puede contar a los estudiantes de cómo se maneja una defensa de derechos, ¿ya? No hay pena que la gracias, muy amable. Entonces, nos damos cuenta que qué tan satisfactorio es y qué tantos abogados necesita nuestra sociedad, ¿ya? Lick, es que yo estoy del lado de los empresarios. Ok, excelente, usted está en su libre profesional liberal de actuar como tal. No hay ningún problema. Acá no estamos discutiendo, estamos comentando y de qué forma es nuestro actuar como abogados, ¿ya? Pero en este caso específico, cuando nos corresponde defender derechos humanos, así debe de ser. Estas acciones de constitucionalidad se presentaron el 28 de noviembre del 2017 con el acompañamiento de líderes y lideresas comunitarios de Nueva Concepción y organizaciones comunitarias de la costa sur y occidente del país. Ante ellas, a principios del 2018, la CC llamó a los ponentes a las acciones de una vista pública para ampliar los casos. La Corte aún no ha emitido decisión alguna. Hay un caso en específico en donde realmente hasta hoy en día no existe. Los demás sí tenemos sentencias positivas a favor de las comunidades. ¿Qué es lo que busca hoy en día entonces? Y con esto vamos a ir concluyendo. ¿Se busca continuar con la acción legal? Eso nos corresponde a agotarla del derecho interno. Ya la licenciada Ana Flor les va a comentar en su momento las denuncias ante el derecho internacional, el derecho externo. Establece acá, lo cual significa actualizar los análisis jurídicos estratégicos
que contribuyan a que el Estado asuma sus responsabilidades, porque si no lo asume, ¿qué? Llevamos nuestras denuncias ante las Cortes. Ya. Acá les estamos hablando de la práctica del derecho interno. Ante las Cortes, se establece acá, el Estado asuma su responsabilidad de proteger los derechos de las comunidades y vele por la conservación y buen uso de los recursos medioambientales. UCHA también busca, pues, la organización busca seguir acompañamiento de un proceso de estudio químico, físico del río y físico del río que permita contar con indicadores de la situación natural de la cuenca para que se respete el mantenimiento del caudal ecológico. Si no buscamos esa protección de nuestra ecología, jóvenes, ¿qué va a pasar? Ya sabemos, nos estamos comiendo, muriendo unos con otros, ¿ya? Entonces, esa es la conciencia de nosotros como estudiantes del derecho. ¿Cómo aplicar las normas a los casos prácticos como tal? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a defender derechos? ¿Vamos a defender derechos laborales, humanos laborales? Se está violentando un derecho humano en alguna organización, en alguna empresa, en alguna parte del sector de la población. ¿Qué derechos se están violentando? En el Internet, hoy en día hay estudios que el Internet es un derecho humano y debemos de tenerlo también. Entonces, existen muchos estudios por los cuales nosotros como profesionales podemos hacer. Les puedo comentar más casos. Encantado de comentarles más casos. Para hacerles un resumen rapidito, todos sabemos y escuchamos de lo que pasó hace unos cuantos años acá en esta parte de Guatemala por la erupción del volcán. Miren, ¿qué les puedo decir yo en estos momentos, en estos casos? No se han resuelto. Eso que hicieron Atus, esas casas bonitas, pintadas para todo, no fueron suficientes. Esos casos no se han resuelto. E inclusive les puedo decir, repetir, de que hay un par de personas que lideraban estos casos, hasta ya fallecieron de COVID y las comunidades siguen en la misma situación. Es parte de los derechos humanos que se viven. Nuestro llamado es a que seamos profesionales, estudiosos del derecho, porque tenemos que leer diario. Prepararnos para los exámenes sí es parte de, pero seguir preparándonos para nuestra vida profesional. Con esto quiero terminar con ustedes. No sé si tienen algún comentario o algo que quiera agregar de lo que hemos platicado el día de hoy, de los casos prácticos que hemos analizado. Adelante, Nestalí. Sí, definitivamente, tal y como usted decía, defender derechos humanos en Guatemala, especialmente cuando se violentan derechos de comunidades por parte de grandes empresas, es una tarea cuesta arriba. Vamos nadando en contra de la corriente. Sin embargo, tal y como usted nos expone este caso, pues han habido otros que afortunadamente han salido favorecidas las comunidades, y para mencionarles un ejemplo, está la operación de la mina que estaba en San Rafael. Es un municipio que pertenece a Santa Rosa, donde hubo mucho conflicto, incluso ahí tuvo mucho que ver la comunidad de Santa María Xalapán, donde se estaban oponiendo a la mina porque les estaba perjudicando precisamente las fuentes hídricas. Se estaban secando los ríos, los pozos, etcétera, por la operatoria de la mina. Y ese caso llegó hasta la Corte de Constitucionalidad. La Corte ordenó que se hiciera la consulta comunitaria y en esos trámites se entretuvo el proceso. Sin embargo, sí ordenaron que la mina dejara de operar. Entonces fue un logro para la comunidad como tal. Y precisamente hoy se está realizando una consulta comunitaria en Asunción Mita, Jutiapa, a raíz de que ahí ya estuvo operando una mina, y también porque se siguió un proceso, se le obligó a que hiciera la consulta. Y hoy el pueblo como tal está tomando la decisión de aprobar o no, de permitir o no que esa mina pueda seguir operando, porque actualmente está cerrada las operaciones, pero la quieren reactivar. Por lo tanto, son casos que parecen difíciles, que es complicado, porque cuando es en contra de grandes empresas, pues se complica aún más. Y tal y como lo sabemos en la práctica, ¿verdad?, que el Estado se alinea a las grandes empresas
y lo que menos hace es defender los derechos de las comunidades. Sin embargo, hemos ido avanzando en esa parte y ya tenemos varios casos donde se ha ganado al Estado, que es el primero que está violentando todas estas leyes para permitir que X empresas, especialmente mineras, operen sin cumplir con los requisitos establecidos en leyes. Así es, muchas gracias, Carlos, por los comentarios. Sí, así es como nos vamos dando cuenta nosotros de qué es lo que realmente sucede pues, en Guatemala. Como les digo, estamos libres nosotros de comentar de lo que sucede y también tener nuestras propias posturas. Alguien puede decir, mira, pero es que viene de beneficio y progreso para la población. Listo, tenemos libertad de expresión y de tener nuestra postura. No hay ningún problema en esta parte. Lo que nosotros pretendemos en la universidad, Mariano, es que darle los instrumentos a ustedes para que lo puedan hacer buen uso de ellos. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Ismael, ¿algún comentario, Ismael? No, licenciado, para mí pues todo ha quedado claro. Estamos bien. Ok, gracias. Muy bien, no sé si hay algún otro comentario o algo que quiera agregar para ir finalizando. Muy bien, excelente. Bueno, estamos entonces, jóvenes, para mí ha sido un gran gusto poder compartirles algo de las experiencias que hemos tenido.